La predicación de hoy se titula Los dos testigos. Yo creo que nos va a llevar unas cuantas semanas este capítulo 11 que hemos empezado. Vamos a leer los primeros 3 versículos y nos van a poner en contexto. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré mis 2 testigos que pronuncien por 1260 días, 70 días, vestidos. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de silicio. Amén, hermano. ¿Os acordáis que la semana pasada estábamos hablando de este templo que tenía que ser reconstruido para que se pudiera cumplir esta profecía que está escrita en Apocalipsis? Porque si no, no se puede medir el templo, si no, no se puede dejar el atrio de los gentiles a favor de los gentiles, no para que vengan a adorar, sino porque lo están dominando. Es exactamente lo que está diciendo ese versículo. Y yo os dije la semana pasada que para que se manifieste el hombre de pecado, el que después se sentará en el templo de Dios, como leímos en 2 de Tesalonicenses, y se hará pasar por Dios, y querrá que todos le adoren, es necesario que el templo esté construido o que haya una promesa firme de reconstrucción. Pero hermanos, leyéndolo bien, estos versículos y estudiándolos profundamente, nos podemos dar cuenta que dice Dios que mida el templo para ver qué tipo de judíos están yendo a adorar. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de eso? ¿Qué tipo de persona es la que viene a la iglesia? ¿Qué tipo de persona es la? Dios mide los corazones, pesa los corazones. Eso hablamos la semana pasada. Pero aparte de eso, dice que el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Nosotros hoy sabemos que la ciudad de Jerusalén es una ciudad muy conflictiva. Es una ciudad donde convergen 3 grandes religiones. Nosotros no estamos metidos en esas 3 religiones, porque lo nuestro no es una religión. Pero las 3 grandes religiones son el judaísmo, el islam y el catolicismo romano, donde cada calle de Jerusalén es santa para alguien. Alguien la considera santa por algo y es motivo de oración y de adoración. Y para los judíos el más sagrado de todo es el templo, que ahora está derrumbado. Y encima del templo sabemos que está la mezquita de Omar, esa cúpula dorada, que cuando sale a Jerusalén una foto vemos la cúpula dorada, que es la mezquita de Omar. Si tuvieran que reconstruir el templo, había que derrumbar la mezquita de Omar. Eso haría un conflicto de millones y millones de islámicos contra los israelitas. Y la verdad que sería un problema a nivel mundial, mucho más de lo que hay ahora, muchísimo más, esto no tendría precedentes. Entonces, nosotros entendemos que la Biblia nos dice que vendrá un pacificador, que vendrá uno que pondrá paz, que cuando digan paz y seguridad, cuidado, destrucción repentina, viene sobre este mundo. Entendemos que este pacificador es el anticristo, y que este anticristo hará algo con referente al templo de Israel, para que pueda haber una paz entre las 2 grandes religiones y se pueda construir el templo. En referencia a los cristianos católicos no les afecta el templo en nada, porque ellos tienen otras partes de la ciudad como sagradas,
como sería la tumba de Jesús o otros lugares que ellos consideran sagrados. Pero a ellos no les afectaría, pero sí a estas dos religiones. Pero hermanos, fijémonos una cosa. Si el Señor mismo le dice al apóstol Juan, vamos a medir el templo, significa que el templo está construido. Y si dice, pero el patio que está afuera, no lo midas, porque no nos pertenece. En pocas palabras está diciendo, no lo midas, porque yo se lo he dado a los gentiles, está entregado a los gentiles. Es como si el único lugar sagrado fuera el templo. Lo demás todavía pertenece a las demás que están ahí, a los demás que están ahí, en ese lugar. Y si luego dice que lo dará y que la ciudad santa, entonces habla ya de toda la ciudad, será hollada por los gentiles durante 42 meses, que son 3 años y medio, que sabemos que son los últimos 3 años y medio, que es la gran tribulación. Porque la tribulación se divide en 2 partes. Hago un repaso porque es importante, porque si nos ponemos bien en contexto. La tribulación se divide entre los primeros 3 años y medio, que hay una paz, digamos así, que no hay una persecución contra los israelitas, y después la gran tribulación, que son los últimos 3 años y medio, que lo vamos a ver en versículos, donde sinceramente hay una persecución mortal, una persecución que si los tiempos no fuesen acortados, ninguno sería salvo. No está hablando de la salvación del alma, sino salvo de vida, que los que están viviendo, todos estarían muertos. Es lo que está hablando ese versículo. Entonces, esto nos puede interpretar este versículo sobre el atrio que está afuera, sobre el patio que está afuera, que el templo estaría construido antes de que empiece la tribulación. Muy probablemente el templo estará en funcionamiento antes que empiece la tribulación. A lo mejor el anticristo no se ha dado a conocer, porque sabemos que Apocalipsis 6, versículo 1 y 2, nos dice que en el momento que abre el primer sello, ahí empieza todo. Ahí empieza ya los 7 años contados del primer día al último de la semana 70 de Daniel, como vamos a leer más adelante. Entonces, no puede ser que el anticristo sea el promotor visible, digámoslo así, de que se ejecute la construcción del templo, pero sí que puede ser que esté a la sombra, moviendo todos los hilos para que esto ocurra. ¿Por qué? Porque la ciudad le sigue perteneciendo a los islámicos, a los católicos y a los judíos, porque los gentiles están dominando fuera del templo. Los judíos solo tienen posesión sobre el templo, entonces mide el templo, el resto déjalo, porque no es donde van a estar ellos, no van a estar los adoradores. Y luego dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, que es lo mismo, 3 años y medio. Si dijéramos, bueno, vamos a ponernos un poquito para que entendamos, porque aquí hay muchas fechas y hay que entenderlo bien. Si dijéramos, bueno, es que el templo se puede construir durante la tribulación, y como dice que la ciudad santa está dominada por el anticristo, claramente lo está diciendo, por los gentiles durante 3 años y medio, pues resulta que está hablando de los últimos 3 años y medio. Si dice que los 2 profetas profetizarán 3 años y medio, significa que también podrá ser a raíz de ese momento, pero no coincide por diferentes motivos, porque si no, cuando los 3 profetas han muerto, los 2 profetas han muerto, llega Cristo. No da tiempo a todos los acontecimientos que vienen después. No coinciden las fechas con el calendario que está escrito. Entonces, meditando en esto, pensé que el templo se construirá en nuestros tiempos, en los tiempos de la Iglesia, que veremos construir el templo,
que a lo mejor no estará construido del todo, pero empezaremos a ver cómo está la construcción del templo. Y Jerusalén igualmente estará dominado por los islámicos, como por los católicos, como por una parte de los judíos. Entonces el Señor empezará a enviar a estos dos testigos que profetizarán durante 3 años y medio. Si dijéramos que al año que ya ha llegado el anticristo empiezan los dos testigos a profetizar, estarán 2 años profetizando en una posible paz y después 1 año y medio en un momento de gran tribulación, hasta que el anticristo los mate, como vamos a ver en esta serie de los dos testigos. Yo estoy haciendo hoy una presentación para que luego entendamos un poquito, porque esto es muy profundo lo que va a ocurrir aquí, porque el mundo entero los va a aborrecer, porque el mundo entero no quiere escuchar lo que ellos tienen que decir. El mundo entero. Y el mundo entero dice que es atormentado por la palabra de ellos. Son palabras muy fuertes. Entonces, tenemos que entender en qué momento todo está ocurriendo para seguir con la enseñanza que estamos llevando de que los acontecimientos vienen de esta manera. Espero que nos hayan hecho un lío con tantos 3 años y medio por un lado y por otro, pero yo creo que si lo viéramos en un versículo lo veríamos mucho mejor. Vamos a leer Daniel capítulo 9 y versículo 27. Solo vamos a ver la primera parte del versículo. Daniel 9, 27. Y dice así: esta es la última semana que le queda al pueblo de Israel por cumplir. Sabemos que son semanas de años, los últimos 7 años. Ha habido un lapsus entre la muerte del Mesías, profetizada en esta profecía de las 70 semanas, entre su muerte y ahora esta última semana. Y nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto hablando del anticristo, porque los versículos anteriores nos hablan de un príncipe que ha de llegar, que es el que destruirá la tierra de Israel, la que destruirá Jerusalén, un príncipe que destruirá la ciudad y el santuario. Y este príncipe, que pertenece al Imperio Romano, que sabemos que en aquel momento era Tito, en el año 70 destruyó Jerusalén. Ahora no es Tito ni es el espíritu de Tito, sino que es uno que pertenece al Imperio Romano. Todo esto ya lo hemos mostrado, porque de los 10 países que surgirán, surgirá uno. Este es el anticristo. Y este anticristo confirmará el pacto con muchos. Un pacto que ya estará hecho. Un pacto que a lo mejor, y seguramente es este que se está firmando en Medio Oriente, todos los días hay noticias de que se están firmando un pacto global entre todos los países. Cada vez van entrando más países en este pacto. Y a lo mejor, cuando este pacto termine, se edificará el templo. Es muy probable que pase eso. Y que el Señor empiece a medir cómo está ese templo. No mira lo de fuera, porque lo de fuera todavía no nos pertenece. Lo de fuera todavía no le pertenece al pueblo de Israel, pero el templo sí. Y entonces este anticristo confirmará ese mismo pacto, porque dice confirmará el pacto con muchos. O sea, no es que firmará un pacto nuevo, sino un pacto que ya existía anteriormente. Entonces, visto de esta perspectiva, podemos decir que estos dos testigos empiezan a profetizar pues un poquito ya avanzada la tribulación. Cuando decimos que la tribulación se divide en dos, es porque esta primera parte, este pacificador,
que trabaja para su gobierno, para sus objetivos. Este pacificador no se ha abierto abiertamente, o sea, no ha demostrado quién es abiertamente al mundo, la maldad que conlleva en sí. Cuando llegaremos a estos capítulos del Apocalipsis capítulo 13, profundizaremos mucho en el carácter y cómo este hombre, cómo actuará y las cosas que hará y cómo engañará al mundo, porque una parte será de engaño. Pero sabemos por Apocalipsis 17, ¿pueden ponerlo por favor? Apocalipsis 17, capítulo 1, versículo 1. Dice que vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Dice el versículo 3: y me llevó al espíritu al desierto y vi una mujer sobre una bestia. La mujer es la religión, la bestia es el anticristo. Durante 3 años y medio, los primeros 3 años y medio, el anticristo estará por debajo, gobernado por las religiones. Él confirmará un pacto, pero este pacto tiene que ver algo con las 3 religiones que están en Israel en estos momentos. Por eso el templo ya estará allí. Pero mientras los dos testigos que hablan de parte del Señor estarán profetizando, hablando la palabra de Dios. Eso es lo que significa profetizar en este contexto, predicar la palabra de Dios a todos los moradores de las cosas que están haciendo. Dicho esto, nos podíamos preguntar: ¿por qué todo esto ocurre en este momento concreto? ¿Por qué el Señor envía la tribulación y la gran tribulación en este momento concreto? Si viera a juzgar el mundo, podía juzgar el mundo en cualquier momento. Pero ¿por qué en este momento concreto? ¿Qué tiene de especial ese momento con el que estamos viviendo nosotros ahora mismo? Y es el pecado del mundo. El gran pecado del mundo. Siempre ha habido pecado, ¿sí? Desde Adán. Siempre la gente ha sido mala. Siempre ha habido personas que no quieren acercarse al Señor. Pero la característica de esta generación que el Señor se ve obligado a juzgar, es la característica de que es una generación que no quiere arrepentirse. Eso lo vamos a ver ahora en un momento, cuando vemos las palabras, lo que van a hacer estos 2 testigos. Una generación que no quiere arrepentirse. No le interesa el arrepentimiento. Y Dios tiene que juzgarlos. Y Dios con lloros y lágrimas juzga este mundo. Y empiezan esta tribulación, esta gran tribulación, estos últimos 7 años. Porque las personas no quieren arrepentirse. En otros momentos, generaciones malas, generaciones en contra de Dios. Podríamos recordar una de ellas, que es la época de Jonás, cuando Dios le envió a predicar a Nínive y él no quiso, porque Jonás sabía de que no se merecían el arrepentimiento. Y entonces él no quería ir a predicar. Y sin embargo, aquella ciudad de Nínive, aquella ciudad perversa, aquella ciudad llena de pecado, cuando Jonás le predicó, se arrepintieron. Y el juicio de Dios no cayó sobre ellos. Pero esta generación que estamos viviendo y de ahora en adelante, las personas no quieren arrepentirse. Las personas están contentas como viven en su pecado, viven en la inmundicia y lo consideran que está bien. Consideran que esa forma de vivir es la que ellos es la adecuada y no es la que dice la Biblia. Incluso muchos se atreven a decir: yo no creo lo que dice la Biblia, profesando alguna fe. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de moral. La Biblia nos habla de obediencia. El que me ama
guardará mi palabra. De eso nos habla la Biblia. La Biblia nos habla de mandamientos que para nosotros los cristianos, bajo la ayuda del Espíritu Santo, sabemos que son buenos para nosotros, porque nos está cuidando del peligro que nos viene si transgredimos esos mandamientos. Oye tú, ¿y tú no celebras el carnaval? No, pues qué aburrido que eres. No necesito el carnaval para estar feliz. No necesito el carnaval para llevar una vida feliz con mi mujer, con mi familia, con los que están alrededor. Tú necesitas el carnaval para ser feliz. Hombre, es un momento dentro de tu vida que está llena de fracasos interiores, aunque por fuera tengan mucho dinero. Una vida que está como decimos aquí, caras vemos y corazones no sabemos. Personas que están sufriendo por ello y necesitan el carnaval. ¿Para qué? Para sacarse, para sacudirse toda esa maldad, toda esa penuria que llevan por dentro. Sin embargo, los cristianos necesitamos el carnaval, quizá para salir a disfrazarnos de algo que no somos. No necesitamos. No necesitamos ir a esas fiestas donde la lascivia, donde la carne se suelta hasta lo máximo. Por eso la fiesta de la carne, carnal, ¿vale? La fiesta de la carne, donde muchas religiones no lo ven mal, lo ven bien, pueden ir, pueden pasarlo bien, pueden hacer lo que quieran, y así se van liberando de esa presión que tienen durante todo el año. Después de esto vendrá otra fiesta, y luego de fiesta en fiesta, y vamos pasando el año, y vamos pasando los días, y de Dios no queremos saber nada, y del pecado ni nos hables, y de arrepentimiento, ¿de qué? Te preguntan, ¿de qué necesito arrepentir? Después de que Dios le dice que no midas lo de afuera del templo, dice, no lo midas porque les pertenece a los gentiles, y ellos lo hollarán. Y ahora Dios está profetizando lo que harán estos gentiles en un futuro, y en un futuro próximo, que es dominar toda Jerusalén, donde los judíos tendrán que salir corriendo, porque la persecución va a ser muy fuerte, porque la persecución los va a matar, y estos gentiles van a dominar todo lo que es Jerusalén al completo por 3 años y medio. Y ya sabemos que es la segunda parte de este Daniel, lo podemos poner 9:27, que estábamos leyendo. La segunda parte que dice, la primera hemos dicho que el anticristo confirma un pacto con muchos, y a la mitad de la semana, ahí lo vemos, 3 años y medio, y a los 3 años y medio hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Dónde se hace el sacrificio? En el templo. ¿Dónde se hacen las ofrendas? En el templo. A los 3 años y medio, como dice Tesalonicenses, él se sentará en el lugar santo y se hará pasar por Dios. Después, con la muchedumbre, etcétera, etcétera, de todas las cosas que van a pasar. Está diciendo ahí. Pero aquí nos interesa las 3 años y medio últimos de la tribulación. Y ahí es donde empieza la gran tribulación. Por eso dice aquí el Señor al apóstol Juan, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Tendrán posesión sobre la ciudad 42 meses. Y daré mis testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. ¿Qué van a predicar estos testigos? ¿Qué les van a decir a un mundo inmerso en carnavales, en fiestas, en paganismos? Ahora mismo empieza el Ramadán, en cosas que son y que pertenecen a la carne y que nada tienen que ver con el espíritu. ¿Qué les van a decir? ¿Podemos leerlo?
Vamos a leerlo. Les van a decir un versículo precioso que nombró Jesús en Mateo 24 y versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Sabemos lo que significa evangelio, ¿verdad? Sí. Las buenas noticias para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. No es cuando predique la iglesia que vendrá el fin, es cuando se predica a todas las naciones. Y estos dos testigos estarán predicando mucho. Ellos pertenecen a estos, luego veremos quién más sigue predicando. Pero estos siguen predicando el evangelio del reino. Ustedes se acuerdan las primeras palabras de Jesús después de que estuvo tentado en el desierto, después de que fuera bautizado, después de que fue investido de poder de lo alto por el Espíritu Santo y llegó por las calles y dijo estas palabras tan preciosas de Marcos, capítulo 1 y versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahí está la palabra mágica. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Este es el mensaje que los dos testigos van a llevar por todo el mundo. Este mensaje que para nosotros es bueno, este mensaje que para nosotros es un mensaje que nos trae vida, para otros les trae muerte. Para otros les hace que su conciencia los atormente y estén atormentados por este mismo mensaje. Vamos a ver en Apocalipsis 11:10. En este mismo Apocalipsis de los dos testigos, lo que nos dice el versículo 10. Dice: los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán cuando hayan muerto los testigos y se enviarán regalos unos a otros. Y ahora dice el motivo: porque estos dos profetas habían atormentado. ¿Cómo los podían atormentar? Sabemos que vinieron los demonios, lo estudiamos el otro día, hace poco. Los demonios vinieron a atormentar las mentes para que no creyeran en el Evangelio. Pero estos no atormentan las mentes. Estos dos testigos atormentan las conciencias. La conciencia humana, que si no está cauterizada puede ser terrible, porque te acusa delante de ti mismo de lo que estás haciendo no es correcto. La conciencia que Dios puso en cada uno de nosotros y que el Espíritu la utiliza mucho para enseñarnos qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Y estos dos testigos, predicando, atormentarán la conciencia de los seres humanos y no se querrán arrepentir. Por eso viene el juicio contra esta tierra. No es que sea un momento especial en la historia, no es que ahora porque llega Elías, o no es porque la tecnología y porque hemos llegado a Marte, no tiene nada que ver todo eso. Tiene que ver en que el hombre se ha soberbecido tanto, se ha hecho tan soberbio que no quiere saber nada de Dios, ni de las cosas de Dios, ni qué necesita de Dios. Yo me río por mí mismo. Yo hago lo que me viene en gana. Yo hago lo que quiero. Y yo no necesito arrepentirme de nada. Eso lo he escuchado mucho estos días. Y realmente estas personas serán atormentadas por estos dos testigos. Porque estos testigos no pararán de profetizar, no pararán de predicar. Cogerán el móvil y les saldrán los dos testigos predicando. Pondrán el Facebook y les saldrán los dos testigos predicando. Intentarán cortarlos, pero por allá Dios les dará la autoridad, les ha entregado esta predicación a todo el mundo, como hemos dicho, y será predicado este evangelio. De resto es la buena noticia de la tribulación. Todavía Dios tiene misericordia y será predicado este mensaje. El mejor mensaje del mundo es el que van a predicar estos dos testigos. Pero lo van a hacer
vestidos de cilicio. ¿Ustedes saben lo que es el cilicio? El cilicio es una ropa hecha de camello, muy gruesa, que llevaban los profetas del Antiguo Testamento. Y era una ropa pesada que lo que hacía era mostrar la aflicción y el dolor del pecado. Expresando esta aflicción y este dolor, expresando a la gente que se arrepintiera. Cuando llegaban los profetas en el Antiguo Testamento, y a excepción de Isaías, que estaba en el reino, los demás venían del campo. Los demás estaban en el campo y venían al rey. El Señor le dice esto. Y venía cargado con unas ropas, ¿me entiendes?, de sufrimiento, porque le estaba expresando el dolor de Dios por la condición de su pueblo. Y aquí estos dos profetas, vestidos de cilicio, están mostrando el dolor de Dios por tener que castigar a toda esta generación que no quiere arrepentirse. Por eso van vestidos de cilicio, porque están expresando, Dios está enfadado, pero a la vez Dios está muy triste de hacer lo que tienen que hacer. Acordémonos que sobre todas las cosas, aunque todos los atributos de Dios son iguales, el de la ira es igual que el del amor, la misericordia de Dios tapa tantas cosas. El amor de Dios tapa tantas cosas. Acordaros del versículo, y el amor tapa multitud de pecados. Pero cuando Dios tiene que castigar, le duele. ¿Por qué? Porque nos quiere, porque nos ama. Ama a cada uno de los que hay. Y no hablo de los que están en la iglesia, de los que están fuera. Si a veces nos preguntáramos, las personas que están fuera, y que nosotros las vemos bajo nuestro punto de vista, y dijéramos, es que Jesús murió también por él, o por ello, también, si simplemente se arrepintiera, ¿qué cambio haría su vida? ¿Qué cambio haría? Pero la gente no se quiere arrepentir. Al contrario, consideran un tormento hablarles de Cristo. Consideran un tormento. A mí no me hables, No, yo no quiero saber nada. No, porque se sienten atormentados, se sienten acusados. Sienten que en sus conciencias hay algo que les acusa. Este que habla tiene razón en algo, en que tengo que cambiar mi manera de vivir. En que para ser cristiano no puedo vivir en fornicación, no puedo vivir en adulterio, no puedo vivir en robo, no puedo vivir en mentira, no puedo vivir en estas cosas que tanto me gustan y que tanto disfruto con ellas. Unos con alcohol, otros con otros vicios que tanto disfrutan y esclavos del pecado. Si el Señor os hiciere libres, seréis verdaderamente libres. Cuando hemos recibido la libertad, entonces nos damos cuenta de la esclavitud que teníamos antes. Que para nosotros no era esclavitud. Nosotros no sabíamos que éramos esclavos del pecado hasta que fuimos liberados. Hasta que te das cuenta que eres liberado. Por eso, estos dos testigos estarán profetizando este arrepentimiento, estarán predicando. Mirad lo que dice el Salmo 30:11 con respecto al cilicio. Y veremos que el cilicio significa ese dolor, ese sufrimiento de Dios. He cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría, todo lo contrario. Todo lo contrario. Y vemos ahí el significado del cilicio. Estos dos testigos surgen poco después que empieza la tribulación. Cuando el anticristo gobierne, cuando los 3 años y medio tome todo el poder, entonces quizá al año, a los 6 meses, no se sabe, será el momento en que los matarán.
será el momento en que ya estarán sus cuerpos durante 3 días en la ciudad santa. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Pero yo quería, hermano, que estudiáramos una profecía preciosa, porque nos dice la palabra de Dios aquí, en el versículo 4 de Apocalipsis 11, que estamos estudiando, nos dice que estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios y de la tierra. Este versículo, que a nosotros nos puede sonar a que son 2 olivos, como pueden haber aquí en Tortosa, en cualquier lugar, tenemos que estudiarlos en Zacarías, que es donde está la profecía de los 2 olivos, y donde nos va a expresar algo muy importante para nosotros en la iglesia. Porque ustedes se acuerdan del versículo de Zacarías 4:6, no es con espada, ni con ejército, sino más por mi Santo Espíritu. Amén. Vamos a leerlo. Zacarías capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 2 al 6. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro. Se le tradujo candelabro, pero sabemos que es el candelero, sabemos que es el menorá. Estamos hablando de esto. Esto es lo que vio. Pero vio un depósito que había grande encima. Dice, y había un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro. El candelabro sería el objeto y las lamparitas que se encienden y dan luz. Y junto a él, junto al candelabro, había 2 olivos. El uno a la derecha y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor? Vemos un candelabro, vemos 2 olivos y vemos un depósito encima de ellos. Y, perdón, me he dejado algo, porque he pasado de alto. Vamos al versículo 2 otra vez. Un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. De este depósito salían 7 tubos que alimentaban constantemente cada una de las lámparas. O sea que estas lámparas no se podían apagar, nunca, porque este suministro continuo, sin cesar de aceite, que venían de este depósito, hacía que las lámparas estuvieran encendidas. Y proseguí diciendo a aquel ángel, versículo 4, ¿qué es esto, Señor? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dijo, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué les pasó a las 10 vírgenes? ¿Qué les pasó a las 5 imprudentes? Que sus lámparas se apagaron. ¿Sabéis por qué? Porque no tenían una provisión continua del aceite en sus lámparas. No tenían una provisión del Espíritu Santo continuo en sus lámparas. Llegó un momento que la lámpara se extinguió, se apagó, se acabó el aceite, ya no pudo quemar más. Estos 2 olivos que expresa la Biblia, estos 2 testigos no son ni más ni menos que la ley de Dios y los profetas. ¿Ustedes se acuerdan de aquel pasaje en Lucas 16,
donde había un rico y un pobre Lazarito, que se llamaba Lázaro, que quería comer de la mesa de él y no podía, ni siquiera de las migas, y que los dos fueron a parar al Hades, porque Cristo todavía no había venido, y todavía el paraíso estaba allí, en el seno de Abraham, y el otro fue a parar al infierno, como muchos van a parar al infierno. Padre Abraham, manda a Lázaro que vaya a predicar a mis hermanos y a mi padre, porque si vienen aquí me van a dar fuerte, porque he sido mal ejemplo para ellos, y yo era de los sacerdotes, yo era de los de delante. Por eso te llamo Padre Abraham, y tú me contestas hijo. Y el Padre Abraham le dice a los profetas y a Moisés: tienen, no necesita que nadie venga del ultramundo a predicarles la palabra, tienen la palabra de Dios. Estos dos testigos están predicando: arrepentidos, no viváis en pecado, cumplir los propósitos de Dios, obedecer sus mandamientos. Uno predica eso y el otro predica vivir como se tiene que vivir. Esos son los profetas. ¿Por qué los reyes tenían tanto odio a los profetas? ¿Por qué los mataban? ¿Por qué los aserraban? ¿Por qué los mutilaban? ¿Por qué hacían toda barbaridad con los profetas? Porque los profetas vivían como Dios quería que vivieran. Y ellos no podían soportar. Y les decían las cosas que tenían que hacer. Y ellos no querían escucharlo. Pero ellos vivían como tenían que vivir. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Que Juan el Bautista vivía como tenía que vivir y impactó en un mundo donde la gente de todo Israel iba a ver a Juan el Bautista y a bautizarse. Luego llegó el que tenía que impactar de verdad, que fue Cristo, en su manera de ser, en su manera de vivir. Pero el profeta impactaba. Era una persona sencilla. Era una persona vestida con ropa de camello, con ropa de silicio. Una persona que hablaba lo que tenía que hablar, pero su manera de vivir impactaba porque era obediente a Dios. Por eso los dos testigos es Moisés y los profetas. La ley y la forma de vivir. El testimonio de estos dos testigos a este mundo es tan fuerte que las personas no pueden resistir el poder que ellos tienen cuando hablan, porque no hablan ellos. Porque ese depósito que hay encima del menorá, ese depósito que está encima de ellos son los dos que están en medio, los dos que están llenos del Espíritu Santo, es un continuo unción del Espíritu sobre cada uno de ellos. Es una continua unción del Espíritu sobre cada uno de ellos. El depósito, el que alimenta las lámparas, significa la provisión infinita de Dios, del Espíritu Santo. No hay fin. Mas sed llenos del Espíritu Santo, llenos, sobrellenos, de más llenos y cada vez más llenos. No, esta provisión no se acaba. Es una provisión continua sobre la iglesia, sobre los que están en la iglesia. Este pequeño ejemplo no es nada más que la iglesia viviendo en obediencia con el poder del Espíritu Santo. Eso es. La iglesia viviendo en obediencia con el poder del Espíritu Santo, como estos dos testigos. Por eso la Biblia nos lleva a Zacarías, para que entendamos bien de qué estaban hechos esos dos testigos. Y estaban hechos del Espíritu Santo. Estaban llenos continuamente del Espíritu Santo. Cuando ellos hablaban, el Espíritu Santo se movía. Y cuando Él vendrá, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ellos, cuando hablaban el Espíritu Santo, atormentaban las conciencias de esas personas. ¿Qué le pasó a Herodes? Que le encantaba escuchar la palabra de Dios. Le encantaba que Juan el Bautista le explicara, hasta que Juan el Bautista le dijo: no te puedes acostar con tu cuñada. Eso es pecado. Y le cortó la cabeza.
Se acabó el escuchar. Se acabó el que me mordiera mi conciencia. Se acabó que me dijera la verdad. Así ocurrirá con estos dos testigos. Llegará un momento que dirán, se acabó, y los matarán. Esto lo veremos en otras predicaciones. Pero hoy nos quedamos con ese poder que el Espíritu Santo infunde, con ese poder que el Espíritu Santo nos da y que tenemos y que lo necesitamos para hablar con todo lo que tengamos que hablar. Hablar con todo lo que tengamos que hablar. Lo que tengamos que decir sin miedo, porque el Espíritu va con nosotros. Este momento que se escribió estas palabras de Zacarías era un momento muy complicado. Estaban en cautividad, estaban viviendo en Babilonia, Israel estaba destruido y pareciera que Israel nunca más sería reconstruido. Y Dios les envía esta palabra. No es con fuerza, no es con las fuerzas que tú tengas. Yo voy a predicar, no. No es con espada, no es con la lucha que tú vas a hacer contra tu mujer, contra tu vecino, contra quien sea, no. Es con el Espíritu Santo, que es el que hace la obra, el que te ayuda, el que te empuja, el que te dirige. Y el que, muy importante, avala tus palabras. Porque si no, tus palabras no tienen nada de valor. Son palabras que salen y que no sirven para nada. Pero las palabras que van con la unción del Espíritu Santo, esas tienen poder. Y es lo que le pasaba a estos dos testigos. Amén, hermano. Padre, te damos gracias en esta hora por estos momentos, Señor, por esta palabra, por estos dos testigos, Señor, que empezamos a estudiarlos y que tiene tantas cosas buenas que enseñarnos, Padre. Danos esa porción doble de tu Santo Espíritu, Señor. Llena nuestras vasijas hasta que rebosen, Señor. Como decía el salmista, mi vasija, mi vaso está lleno, está rebosando, está sobresaliendo de ti, Señor, de tu Santo Espíritu. Con ese depósito, Señor, que sabemos que llevamos de encima, que es esa provisión infinita, Señor, de ese óleo perfecto, de ese Espíritu que ya vive en nosotros y que quiere más de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a entregarnos completamente, Señor, a quitar esta parte de nosotros que nos aparta, esta inmundicia, este pecado que a veces nos hace caer, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta lucha que estamos llevando contra nuestra carne. Ayúdanos, Señor, a ser testigos delante de este mundo que tanto lo necesita, Señor. Como estos dos testigos, nosotros, la Iglesia, somos ese testigo, Señor, que tanto necesita este mundo. Escuchar esas buenas noticias, esas noticias que no se dan por la tele, esas noticias que no salen en el Facebook y en YouTube, esas noticias que le dicen a una persona, tienes la posibilidad de vivir eternamente. Porque uno lo hizo por ti y se llama Jesús y te amó tanto que murió en la cruz por ti. Amén. Así que, Señor, ayúdanos a predicar ese precioso evangelio de salvación allá donde vayamos. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Amén y amén.